Bienvenidos a un viaje por las ciudades de América Latina, patrocinado por Boston Scientific, avanzando la ciencia en pro de la vida. Hoy, en nuestra historia de las ciudades por América Latina, vamos a una ciudad muy especial. Esta ciudad es la capital de Paísito. Y le dicen el Paísito porque es un paísito pequeño entre dos gigantes, entre la Argentina y el Brasil. Es la banda oriental del Uruguay. Nos vamos para Montevideo y nos vamos a meter en una tierra de unos escritores y de unos poetas y de un imaginario y de una literatura y de una cantidad de historias particulares, bucólicas, tristes, dulces. Nos vamos a meter en este rincón del mundo. Montevideo estaba habitado originalmente por pueblos minuanes, charrúas y guaraníes. Los guaraníes están en todo relato, ¿no? Solo los guaraníes los tenemos en el Brasil, los tenemos en el Paraguay, los tenemos en el Uruguay, pero solo en el Paraguay son reivindicados como un rasgo de identidad nacional y solo allá hablan el guaraní. Pero están por todas partes. Aquí reivindican a los charrúas, porque eran un pueblo muy fiero. Y en el fútbol, cuando juegan los uruguayos, se habla de la garra charrúa y se hablan de los charrúas. Ellos eran pueblos seminómadas y estaban dispersos por todo lo que hoy es Paraguay, Argentina y Uruguay. Eran pueblos de la Pampa y del delta del Río de la Plata y ellos estaban organizados en clanes jerárquicos que tenían líderes que ellos elegían por consenso. Entonces los charrúas, cuando llegan los españoles, esto queda lejos, man, lejos. Es muy periférico a los imperios. Entonces, como es tan alejado de los centros de poder del imperio español, pues sus fundaciones son tardías. Sus desarrollos históricos dentro del mundo español son tardíos y están en ese tira y afloje entre el mundo español y el portugués. Entonces se les habla de pueblos fieros porque en el ataque de la expedición de Juan Díaz de Solís lo capturaron y capturaron a un familiar de Francis Drake por allá por 1570 y lo tuvieron prisionero allá. Y entonces, pues, desde ahí agarraron como la fama de ser unos pueblos fieros y charrúas. Ellos, digamos, geopolíticamente hablando, no revestían un interés particular para la corona española hasta que los portugueses empiezan a jugar un papel muy importante. Tordesillas ya había sido, digamos, definido y hubo un momento en que la corona portuguesa estuvo en manos de España. Cuando la corona portuguesa estaba en manos de España, no había mucha importancia en dónde estaban estos pueblos y no había, digamos, como particular interés en su destino. Pero cuando ya, finalmente, después de las guerras europeas y después de todos estos tratados, se le exige a España que entregue la corona portuguesa y los portugueses empiezan a tener su mundo independiente, entonces a partir de 1640 se empieza a reanudar esa disputa por Sudamérica entre Portugal y España, que va a ser particularmente importante en la banda oriental. Entonces, en este momento, la fundación de ciudades sí va a ser clave, porque determina cómo van a poderse repartir ese territorio.
Los portugueses van a fundar en 1680 la ciudad de Colonia de Sacramento y entre 1723 y 1730 la ciudad de Montevideo, y ambas ciudades son como una marca de que los portugueses están ahí frente a la sociedad española de Buenos Aires. Entonces, Eduardo Galeano, a quien tenemos invitadísimo en todo nuestro relato, a Eduardo Galeano lo hemos estado citando a lo largo de las historias de las ciudades en América Latina, porque él hizo una trilogía que se llama Las Memorias del Fuego. Y esa trilogía de Las Memorias del Fuego cuenta con mitos y narraciones, digamos, toda la historia de América Latina, y es mucho más enriquecedora y más clara para entendernos que su famosa obra de Las Venas Abiertas en América Latina, que es un ensayo sociológico que en un momento dado se volvió como un manual para entendernos. Pero yo me encuentro mucho más en Las Memorias del Fuego, donde de miles de maneras nos describe y donde siempre vamos a seguir contando historias de las que él nos narra, aún hasta el último capítulo de nuestra serie. Entonces, él dice de Montevideo: Bahía de Montevideo, 1726. Al oriente del arco del río Uruguay, las onduladas praderas parecen más vacas que tréboles. Los bandeirantes, vamos a ver quiénes son los bandeirantes después, vamos a seguir con ellos cuando estemos en Bahía, porque los bandeirantes eran, digamos, como los conquistadores del Brasil, pero ellos no venían, o sea, ellos estaban con la corona, pero tenían un margen de independencia grande y ellos eran cazadores de indios. Los bandeirantes del Brasil, tragadores de fronteras, codiciaban esta vasta mina de carnes y cueros, y ya la bandera de Portugal flamea en la costa del Río de la Plata sobre la fortaleza de Colonia de Sacramento. Por parar la embestida, el rey de España manda fundar la población de la bahía de Montevideo. Al amparo del cañón y de la cruz, asoma la ciudad nueva. Brota en una punta de tierra y roca que el viento golpea y los indios amenazan. Desde Buenos Aires llegan los primeros pobladores, 15 jóvenes, 19 niños y unos cuantos esclavos que no figuran en la lista. Manos negras para el hacha, la azada y la horca, pechos para dar leche, una voz para dar pregones. Los fundadores, analfabetos casi todos, reciben del rey privilegios de hidalguía. Estrenan el derecho de llamarse don, en ruedas de mate, ginebra y cigarros. A su salud, don, a la suya. La pulpería huele a hierba y a tabaco. En la primera casa, con puerta de madera y pared de adobe, entre las chozas de cuero desparramadas a la sombra del fartín. En la pulpería se sirve bebida, conversación y guitarra, y además se venden botones y sartenes, galletas y lo que sea. De la pulpería nacerá el café. Montevideo será la ciudad de los cafés. Ninguna esquina será esquina sin un café cómplice para la confidencia o el estrépito. Templitos donde toda soledad será refugiada y todo encuentro celebrado, y donde el humo del cigarro hará de incienso. Así nos habla él de un primer Montevideo. Entonces, de aquí en adelante, esto estará, digamos, como en disputa y en la mira de los dos imperios. La capital de la montaña, como la llaman, fue nombrada así por la expedición de Magallanes, que son los primeros que van a pasar por allá. Y tras el Tratado de San Ildefonso, es cuando, al separar las coronas, esto se correspondería a la parte más oriental del Río de la Plata. Por eso lo llaman la Banda Oriental. Sí, digamos, hay que situarnos geográficamente al oriente de nuestro continente. Ellos dicen que Buenos Aires se mira en el Río de la Plata, pero Montevideo se mira en el Océano Atlántico. Ahí hay como una horqueta y hay un paso, un estuario, y es donde están las dos ciudades. Buenos Aires y Montevideo son ciudades, digamos, parejitas, están las dos, y ahí antes de eso está Colonia. Pide sobre dos países y Achete en esta ocasión y Curbero con Guichón
darán sus rimas felices, tienen las mismas raíces, por eso es que aquí se posa la décima que retosa sobre el árbol del destino, que orientales y argentinos al fin son la misma cosa. De un lado está el Uruguay y de este lado la Argentina y la agüita cristalina que besa mi Ñandubay, pero el recuerdo me trae, el barco suelta su amarra y el pecho se me desgarra y vuelan los versos míos, solo nos separa el río y nos unen las guitarras. A Chile y al Paraguay, esos que también limitan y con nosotros agitan esos sueños que aquí hay. Cantamos al Uruguay y a lo largo del terreno sigo marchando sereno, levantando esta bandera y cruzo la cordillera y llego al suelo chileno. Al Mercosur del folclore, junto a Carlito Giachetti, para que el verso se acepte si lo traen los payadores. Yo he cortado muchas flores azules de mi glicina, y cualquiera se imagina va este verso sin ensayo del payador uruguayo que hoy le canta a la Argentina. Entonces Montevideo, pues a ver, estando donde está, pues va a sufrir las mismas invasiones que va a sufrir Buenos Aires. Entonces, queda bajo los intereses de tres proyectos históricos. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, que es, digamos, como se va perfilando la Argentina, la corona española, el imperio portugués, que luego será brasilero. Es decir, cualquiera que sea el centro de poder que se desarrolle en ese momento, en esa zona, necesita la banda oriental de su lado. Entonces ellos así van a quedar en una situación geográfica delicadísima, van a tener esas enfermedades de geografía que tanto hemos contado en los relatos. Pero ellos quieren ser independientes de todos los demás. Ellos no quieren ser ni de unos ni de otros. Y hay un personaje que se va a encargar de que eso pase, que va a ser José Gervasio Artigas, que es el héroe de él, de toda la Uruguay. Y como hay una cosa que pasa en todas las ciudades latinoamericanas, y es que nuestros héroes se intercambian. Entonces en todas partes tenemos plazas, tenemos estatuas con los héroes de las independencias de todos los demás países de América Latina, porque eso fue un proceso común. Así en Bogotá, en el Consejo de Bogotá, en la plazoleta del Consejo de Bogotá, hay una estatua de José Gervasio Artigas. Por aquí, tan al norte, donde estamos hablando de la banda oriental, todo lo que es Bolívar, San Martín, O'Higgins, Artigas, se va a reconocer en los diferentes nombres urbanos que tenemos en toda América Latina. Y cuando se vaya a dar más adelante, cuando hablemos del fútbol, cuando se vaya a dar una copa que los argentinos querían que se llamara José de San Martín, los uruguayos van a querer que se llame José Gervasio Artigas y los chilenos querrían que se llamara O'Higgins. Entonces, para no tener más problemas, la vamos a llamar la Copa Libertadores de América. Sí, para que estén todos ahí, sí, porque esto es un relato común. Pero para llegar allá, Uruguay se las vio más duro que el resto del continente. A ellos les tocó mucho más pesado. Porque resulta que los portugueses en 1816 a esta región le dieron el nombre de la provincia cisplatina o estado cisplatino. Y luego, cuando el Brasil deja de ser el imperio portugués y se vuelve el imperio brasilero, entonces esto forma parte del imperio brasilero, recién formadito, ¿sí? Entonces, en 1825, con el apoyo de Buenos Aires, un grupo de rioplatenses que son originarios de la provincia oriental, llamados los 33, y liderados por Juan Antonio Lavalleja, regresan a esta tierra para liberarla
de la dominación brasileña y la van a conocer a este acto como la Cruzada Libertadora. Entonces, esta guerra se desarrolla y los brasileros mantienen el dominio sobre Montevideo, y luego vamos a ver cómo nos repartimos esto. Entonces, en 1828 las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio de Brasil acuerdan la paz en esa guerra y la independencia de la República Oriental del Uruguay, en medio de todos esos colosos. Pero entonces, ¿qué pasa? Primero ellos se independizan de España, como todos los demás, pero quedan unidos a las provincias del Río de la Plata. Si quedan unidos a las provincias del Río de la Plata, entonces ahí hay varios proyectos. Si usted está con las Provincias Unidas del Río de la Plata, la capital es Buenos Aires. Si usted está con los pueblos libres del Río de la Plata, entonces tendría derecho a existir como banda oriental. Porque, ¿qué pasa? Cuando usted va a desbaratar un virreinato, lo hemos visto en otras ciudades, un virreinato es una extensión de tierra enorme que es mandada por un solo rey que está a miles de kilómetros de distancia y que nunca ha ido por allá. Entonces, convertir esa fórmula de virreinato, que intentaron partirlo un poquito mejor con las reformas borbónicas y las pombales, para darle más estructura administrativa, pero era un imperio casi ingobernable. Entonces ahora ese virreinato se va a volver países, se va a volver repúblicas, ¿sí? Como nos pasó con la Gran Colombia, que al principio era la Gran Colombia, por eso se va a volver otra vez, en últimas termina siendo Colombia, Venezuela y Ecuador y Panamá. Pero entonces aquí lo mismo, los pueblos libres del Río de la Plata le dan la posibilidad de existir a la banda oriental. Pero los proyectos hegemónicos son el de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que es el que tiene como capital Buenos Aires, y ellos dicen, pero si quedamos con la capital en Buenos Aires, de todas maneras seguimos quedando en una situación de sometimiento, pero lejos igual. Entonces, mientras están en esas, vean, óigame, porque es que esta vuelta está tremenda. Ellos se independizan de los españoles como todo el mundo. Se independizan de las provincias del Río de la Plata, o sea, de Buenos Aires. Y después de que se independizan de Buenos Aires y logran sacar su proyecto de la banda oriental del Uruguay, cogen y los invaden los portugueses, man. A ver, entonces llaman vendí la lora por no cargarla. O sea, 3 veces se tuvieron que independizar los uruguayos para lograr que existiera el paisito. Y quedó este paisito metido entre los gigantes de la Argentina y el Brasil, en su esquina oriental de Sudamérica, tratando de construir una identidad al lado de semejante par de enormes países. Entonces, bueno, no la tiene fácil. O sea, no la tuvo fácil de ninguna manera. Y vamos a ver qué hacemos con el paisito. Bueno, maravillas. Oye, mira, hicieron maravillas con el paisito. Entonces, cuando logran terminar todo este proceso en 1830, cuando redactan la primera constitución del Uruguay. Y ya con la constitución ya existe en la República Oriental del Uruguay. Listo. Cuya capital es Montevideo. Ya llegó afortunadamente el siglo XIX, empieza a avanzar y ellos van a tener también una enorme cantidad de migración, lo mismo que en Buenos Aires. Y esas migraciones también les van a dar a ellos toda una base cultural importante. Entonces ellos empiezan a construir una identidad. A mí particularmente me parecen fascinantes las construcciones de identidad de los países, porque pues todas son construcciones. Usted se inventa un país, el que quiera. Entonces ellos inventan que ellos son la Suiza de América. Ellos se inventan que ellos son el Amberes del Río de la Plata, porque ellos son chiquitos en Sudamérica, porque los países aquí son muy grandes. Pero si usted los compara con países europeos, pues son como 3 países europeos en uno solo. O sea, allá, con respecto a los territorios de los países europeos,
que fuera de los grandes, pues de Francia y de Alemania, hay muchos países pequeñitos, los Países Bajos son todos pequeñitos. Y así entre ellos se comparaban con los países europeos, porque además, como les digo, tiene una gran migración que viene de allá. Entonces, comparados con ellos, pues ellos eran grandes. Ya en América Latina, frente a la Argentina y al Brasil, son el paisito. Pero si se comparan con las áreas territoriales de Europa, son la Suiza o el Amberes. Vengo de un sitio perdido en el sur, entre gallegos y gitanos. Soy un criollo mestizo y cantor que se acunó con el tango compadrón. Madre milonga llorando su amor, padre tambor africano y el paso doble de un barco a vapor, herencia de gaditanos. Mi bistongo corazón late a tiempo de camión, diario, feria y mostrador, bohemio y reo, hecho a punta de facón, hecho a trupe y bandoneón, murga, tango y milongón, Montevideo. Y la montan por ahí, y chévere. Y después van a desarrollar en el siglo XX uno de los balnearios más poderosos del continente, que es Punta del Este, que va a ser pues la locura. Sí, o sea, eso sí es como Saint-Tropez, pero por aquí. Entonces, bueno, siempre tienen esas referencias y van a construir un relato. Ahora, no todo es color de rosa. Esta gente participó en la guerra de la Triple Alianza y ya sabemos lo que significa eso. Y eso, digamos, cuando usted participó en la guerra de la Triple Alianza y no es Paraguay, la debe. Menos, proporcionalmente hablando, de lo que fue la participación brasilera y, digamos, y también Argentina, pero entre los tres acabaron con el Paraguay. Así que, de todas maneras, eso sigue siendo así y sigue siendo así para los paraguayos. Entonces, las cosas en el sur tienen unos matices diferentes por el Imperio Portugués, por la formación de los pueblos de las Provincias Unidas del Río de la Plata, por la futura guerra de la Triple Alianza y por la formación de la Banda Oriental de Uruguay. Entonces ahí hay una historia distinta a la que hay en el norte, porque en el norte no hay un imperio. O sea, cuando digo el norte digo Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá. Ahí no hay un imperio que esté disputando el surgimiento de los estados nacionales, de lo que antes fueron virreinatos, como si lo hay en el sur. Entonces Tordesillas tiene todo que ver con nuestra historia siempre, porque determina la geopolítica de la zona, más la pretensión permanente de los ingleses de meterse por esa esquina. Entonces eso siempre va a ser un tema latente hasta nuestros días, porque pues es que más adelante de ahí va a venir lo de las Malvinas, como lo vimos. Así que estos están en una esquina complicada del continente. Además, porque el proyecto portugués era la totalidad del cono sur. No era ni siquiera partir del Imperio Español, sino quitarle el conito sur, pero es que el cono sur aquí es gigantesco. Entonces los portugueses, primero, los brasileros después, en calidad de imperio, querían apoderarse del cono sur. Y en la mitad de estas turbulencias geopolíticas, logra navegar y salir a flote el paisito en su esquina oriental. Entonces, bueno, tenemos su paisito. Entonces, la proximidad con Buenos Aires lo hace partícipe del tango y le da ese ritmo también. Esto también tiene una banda sonora maravillosa. Y con el tango tenemos un problema, porque es que resulta que dicen que Carlos Gardel nació en Uruguay.
y que murió en Medellín. En Medellín sí murió porque pues, en el accidente en donde él estaba en el avión, pues sí fue en Medellín. Pero si nació en Uruguay o en Buenos Aires, eso todavía sigue siendo objeto de disputa, como si Nicolás Tesla era serbio o era croata o pasó toda su vida en Estados Unidos. Entonces, porque nació en la época en que era el Imperio Austrohúngaro, entonces cualquiera de las dos cosas es cierta, o tres. Pero igual, es una referencia que comparten y no es poca cosa. Allá nació también Julio Sosa, y Julio Sosa va a interpretar magistralmente el famoso tango de Santos Discépolo, Cambalache. Y en Montevideo también van a ser uno de los más famosos de todos, que todo el mundo asocia siempre con el tango, la comparsita. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Otra de las cosas importantísimas de la identidad del Uruguay y de Montevideo, pero es tan importante que esto les va a dar una resonancia planetaria. El fútbol entra por allá, comienza con ellos. Son los primeros que entraron el fútbol a Sudamérica. Eso no es poca cosa, porque ya hemos visto que el fútbol en Sudamérica es un determinante histórico y cultural de marca mayor. Ya vimos lo que significa en el Paraguay con la Conmebol. Ya vimos lo que significa en la Argentina. Bueno, veremos lo que significa en el Brasil también, pero aquí no es poca cosa. Por aquí entró el fútbol al continente. Por ahí llegó por primera vez. Y resulta que entre los años 20 y 30, cuando Europa está en el periodo de entreguerras, y luego en los 30, cuando ya entra en el fascismo y va camino hacia el abismo, en ese momento Uruguay se vuelve la potencia futbolera del mundo. Y antes de la aparición de los campeonatos mundiales, Uruguay había ganado 2 veces el oro olímpico. Como no existía el mundial como tal, entonces ellos habían ganado la medalla de oro de los olímpicos. Por eso ellos tienen las estrellas de los olímpicos también en su uniforme como estrellas del mundial. Los argentinos y los brasileros no la reconocen como tal, pero ellos dicen, pero no existía el mundial, lo que había no lo ganamos. Entonces aquí están. Entonces resulta que el primer mundial de fútbol de la historia se hizo en 1930, en el Uruguay, papá, allá mismo, en Montevideo. ¿Cómo te parece? Mezcla de agua dulce, mezcla de agua y sal, aldea dentro de esta aldea universal. Mezcla de inmigrante, cano y español, milonga, candombe, murga y rock and roll. Nunca favoritos, siempre desde atrás, milagro que nos abraza en el minuto final. Soy celeste, soy celeste. Somos de la sangre del Maracaná y somos la locura que picó el penal. Con el viento en contra, metiendo pedal, repecho y bajada desde el litoral, descolgando el cielo, 3 millones van, color que ilumina sueños, orgullo de identidad. Soy celeste, soy. Entonces ellos tienen ni más ni menos que ese detalle para aportar al mundo contemporáneo. Allá empezaron los mundiales de fútbol.
y ellos eran los propios allá, eran en el Estadio Centenario, que se había construido para conmemorar los 100 años de la famosa Constitución del Uruguay, que resolvió el lío de 3 independencias seguidas del paisito. Nosotros hicimos 2 y casi nos morimos, y ellos tuvieron que hacer 3, porque al principio el movimiento de juntas de Montevideo no quería independizarse de España, sino un rey que no fuera afrancesado, que fuera español. Pero los otros sí querían la banda oriental, entonces finalmente, después de todo, lo lograron. 100 años después, construyen un estadio. El fútbol, las independencias, las conmemoraciones y las guerras de identidad están completamente ligados en América Latina, ¿no? Como hemos visto en el Paraguay, el estadio se llama Defensores del Chaco. Aquí se llama el Centenario por el centenario de la Constitución que lograron sacar adelante. Ese estadio todavía está ahí. Y allá fueron donde fueron campeones ellos en su propio estadio, en el primer mundial, la cosa más impresionante. Y luego hicieron el Maracanazo. Y mejor dicho, ellos en el fútbol, me da pena pues, pero inauguraron los mundiales. Fueron campeones, tuvieron 2 oros olímpicos y le hicieron a Brasil uno de los momentos más difíciles de toda su historia. La historia del Brasil no es fácil, pero uno de los momentos más difíciles de toda su historia, el Maracanazo, ese lo ganaron los uruguayos. O sea, ellos en fútbol son grandes y es impresionante los logros futbolísticos del paisito. En el Mundial de Fútbol de Sudáfrica llegaron a las semifinales. Esto es la locura furiosa. Y Forlán, papacito, se ganó el Botín de Oro como el mejor jugador del Mundial. Entonces los uruguayos tienen lo suyo. Entonces, aparte de eso, que no es poca cosa en la historia del continente y del mundo, tienen una mano de escritores. ¿Qué es lo que pasa con los escritores uruguayos? Lo que pasa con los escritores uruguayos es que ellos crearon para nosotros el mundo de América Latina en los años 70. O sea, lo que es Juan Carlos Onetti, Eduardo Galeano, Mario Benedetti, y uno tremendo, doloroso, fuerte, poderoso, grande, Horacio Quiroga. Esta gente tiene una literatura de marca mayor y tiene mujeres como poetisas como Juana de Ibarború, María Eugenia Walsh, Delmira Agostini. Ellos son una potencia literaria. Entonces su cultura es gigantesca. Entonces es ese contraste del pequeño paisito con un escenario literario, futbolística, cultural enorme. Una ciudad llena de librerías maravillosas, como la librería Escaramuza. O sea, meterse en una librería en Montevideo es todo un placer, porque primero la literatura es impresionante, los cafecitos, es una ciudad íntima, acogedora. Es una ciudad pequeñita, pero digamos diversa, con una cultura increíble. Posee el mismo vaho de la nostalgia porteña, porque está hecha de lo mismo, de las nostalgias de los emigrantes. Entonces, esa historia de ese país la van a recrear en la literatura de una manera como uno no se imagina. Entonces vamos a empezar por alguno de ellos, todos favoritos míos, porque todo eso ellos han creado el mundo en el que yo me he sentido latinoamericana. Empezamos por Eduardo Galeano, que lo hemos contado a lo largo del tiempo. Eduardo Galeano es uno de estos tipos que nos universalizó el Uruguay. Primero, Las Venas Abiertas fue su libro más conocido en primera instancia, pero en realidad el trabajo literario de él, lo que van a ser Los Siglos del Viento, lo que van a ser el libro de los abrazos, él también hizo uno de fútbol, va a tener una literatura profusa. Pero lo que es tan importante de Eduardo Galeano es que él es un pensador. Pues digamos, es porque sigue nombrándonos, ¿no? Pero él ya murió. Pensador, ensayista, literato. Él es un hombre que se dio a la tarea de pensarnos como continente. Era una mente universal, latinoamericana, uruguaya,
profundamente uruguaya, pero era un pensador de talla mundial, de unas reflexiones profundas acerca de todo, acerca del mundo, acerca del mercado, acerca de todas las cosas digamos, el pensamiento de Eduardo Galeano es un activo de nuestro continente y es una de las cosas que nos hace podernos entender de una mejor manera. Todos sus ensayos, sus textos, sus entrevistas, su pensamiento sencillo y profundo, porque tenía una manera muy clara de hablar, una manera muy sucinta de hablar, pero una manera en la cual expresaba la profundidad del continente. Entonces empezamos por él y siempre vamos a seguirle leyendo pedacitos de las historias que él cuenta. Todos estos escritores van a vivir, porque no se va a salvar de esto Montevideo, de ninguna manera la dictadura. La famosa dictadura del Cono Sur, que empezó en el Brasil en el 64, que luego se fue que empató en el Paraguay, empató porque ellos ya estaban en la dictadura, que va a llegar a Chile y a Argentina, también llegó al Uruguay. Pero como esto es un paisito pequeñito, la dictadura fue brutal, porque una dictadura del tamaño que ellos tuvieron, con la población que ellos tienen, pues eso sí es pelea de toche con guayaba. Es decir, esta gente estaba prácticamente, ellos tenían una guerrilla urbana que se llamaban los Tupamaros. Esa guerrilla urbana que se llamaban los Tupamaros llevó una forma diferente de lucha urbana en América Latina, porque tenía una gran cantidad de elementos simbólicos y propagandísticos que llegaron a hacerse bastante populares. Era una guerrilla urbana igual, no se usó la lucha armada también, pero esa tenía una serie de factores culturales y simbólicos que le hizo particularmente popular en su época. Ahí combatió Pepe Mujica, el que sería el presidente del Uruguay en épocas recientes y entraría a formar parte de estos latinoamericanos universales que nos habitan y nos narran en el continente. Esa guerra fue terrible y tiene los mismos lineamientos: la doctrina de la seguridad nacional, el enemigo interno, las torturas, las desapariciones, los vuelos de la muerte. La proporción del exilio uruguayo fue muy grande, por eso eran 4 millones de habitantes y más de 300.000. Hay quienes dicen que fueron 800.000, hay quienes dicen que fueron 300.000. Las cifras de desaparición siempre son algo que está en diferentes escalas, pero fue por lo menos una parte muy importante, más del 15% de la población del Uruguay se fue. Y ellos eran 4 millones, o sea, poquitos. Había una leyenda urbana que decía que en el aeropuerto de Montevideo decía: el último en salir apague la luz, porque la dictadura ya fue brutal. Voy por la ruta, mi camioneta blanca está un poco vieja pero todavía arranca, y subo la radio a un volumen intenso. A veces prefiero no escuchar lo que pienso, y un tipo hablando con lenguaje complicado dice que solo queremos estar ocupados para no ver la realidad y la vida tal cual es, y que hay que terminar con tanta estupidez. Todo demanda nuestra participación, la manda, las redes o la televisión, pseudoactividades que nos atan y condenan para satisfacer voluntades ajenas. Y el último en quedar, que apague la luz. Y yo sigo acelerando. Pero no tengo apuro, trabajando duro, ganando el dinero y comprar lo que no sé si necesito pero quiero. Y cada mañana siempre me pregunto por qué el despertador quiere gritarme: dale, marioneta, son las 7, levántate, freno. Estos escritores van a dar cuenta de esa dictadura, y Galeano va a ser bastante explícito frente a la dictadura, y esto va a ser, digamos, una cosa muy impresionante, porque el río de exilio que van a producir las dictaduras del Cono Sur
va a hacer que miles y miles y miles de chilenos, argentinos, uruguayos, paraguayos estén huyendo de las dictaduras, que ahí se acaba este país. Ahí en ese momento la dictadura fue de unas proporciones absolutamente aterradoras y formó parte de una cosa que es muy difícil incluso narrar, que se llama el Plan Cóndor. Y el Plan Cóndor era un servicio de inteligencia integrado de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, en donde cualquiera de las personas que estuviera huyendo de la dictadura en cualquiera de estos países podría ser detenida donde la encontraran y deportada a su país de origen, donde enfrentaría la cárcel, la tortura y muy seguramente la desaparición forzosa. Eso era tan absolutamente espantoso que no podíamos creer que algo así existiera, pero sí pasó y se llamó el Plan Cóndor. Y eso también lo vivieron los uruguayos en una dimensión aterradora para el tamaño del país. Entonces, cuando nos vamos con Mario Benedetti llevó la poesía a la calle, a las universidades, a los campus, a la adolescencia, a la vida cotidiana, la sacó del ámbito de la retórica, digamos, de la hipérbole, y la convirtió en una cosa que todo el mundo pudiera entender. Y él, o sea, por un lado está la poesía y por el otro lado están los cuentos y las novelas cortas. Él escribió Gracias por el fuego, él escribió La tregua, y él escribió, hay un cuento que se llama Los astros y vos. Y Los astros y vos era un pueblo, también en un sitio donde todos los días los estudiantes se manifestaban y la policía los llevaba a la cárcel y ellos se volvían a manifestar y solo los volvían a llevar a la cárcel. Y esto era casi que un ritual doméstico. Pero llega la doctrina de la seguridad nacional y nos empiezan a torturar y a desaparecer. Y esa transición entre el juego de ladrones y policías, gatos y ratones, a pasar a la tragedia de la dictadura, es de lo que se trata el cuento de Los astros y vos. Benedetti tiene La casa y el ladrillo, por una cita de Bertolt Brecht, donde un hombre llevaba un ladrillo puesto para que todo el mundo supiera cómo era su casa. Benedetti nos adentra en una cotidianidad que nos sorprende, porque en esta época en la narrativa del continente es tan impresionante que así como Cortázar logró crear con un lenguaje aparentemente fácil, y decimos aparentemente fácil porque Borges decía que nada más falso que la facilidad del lenguaje de Cortázar, es decir, no falso en el sentido en que no lo fuera, sino que para poder escribir así usted tenía que escribir demasiado bien, sí, para que le quedara tan sencillo como las historias de Cronopios y Famas de Cortázar. Bueno, Mario Benedetti nos va a contar poemas que nadie había oído antes en esa manera tan sencilla de decirlo, ¿sí? Mario Benedetti nos va a compartir una poesía. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta 2 ni hasta 3, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que a los ojos la miro y una veta de amor reconocen los míos, no aliente sus fusiles ni piense que deliro. A pesar de esa veta de amor desesperado, usted sabe que puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Nada definitivo, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe, uno se siente vivo. Quiero decir contar 2 hasta 5, no para que acuda presurosamente en mi auxilio, sino para saber y así quedar tranquilo que usted sabe que puede contar conmigo. Eso tiene unos que son así: no te salves, no te quedes sentada al fondo del camino. O sea, tiene poemas que se convirtieron en el lenguaje de una generación, en la forma de amar de una generación, que le dieron el permiso a la gente para amar de manera cotidiana, para soñar de manera cotidiana. Su novela La tregua hace alusión, es la historia de un hombre, un funcionario de una oficina que toda la vida había estado trabajando detrás de un escritorio. Ya hacia los 50 se le aparece una mujer que le devuelve toda la vida y le da todo el amor y le da toda la felicidad que él nunca conoció. Esa mujer se llama Laura Avellaneda
y ella le va a dar tanta felicidad y tanta alegría, pero ella, que es una mujer mucho más joven que él, esto lo han llevado a miles de dramatizaciones. Aquí también tuvimos una, en todas partes se ha representado la tregua. Y Laura de un momento a otro muere. Y la muerte de Laura Avellaneda a este hombre lo paraliza, pero a la vez lo hace consciente de haber vivido algo extraordinario. Este es el poema de la última noción de Laura Avellaneda. Usted, Martín Santomé, no sabe cómo querría tener yo ahora todo el tiempo del mundo para quererlo, pero no voy a convocarlo junto a mí, ya que aún en el caso de que no estuviera todavía muriéndome, entonces moriría solo de aproximarme a su tristeza. Usted, Martín Santomé, no sabe cuánto he luchado por seguir viviendo, cómo he querido vivir para vivirlo, porque me estoy muriendo, Santomé. Usted, claro, no sabe, ya que nunca se lo he dicho, ni siquiera en esas noches que usted me descubre con sus manos incrédulas y libres, usted no sabe cómo yo valoro su sencillo coraje de quererme. Usted, Martín Santomé, no sabe, y sé que no lo sabe, porque he visto sus ojos despejando la incógnita del miedo. No sabe que no es viejo, que no podría serlo, que en todo caso allá usted con sus años, yo estoy segura de quererlo así. Usted, Martín Santomé, no sabe, qué bien, qué lindo, dice Avellaneda, de algún modo ha inventado mi nombre con su amor. Usted es la respuesta que yo esperaba a una pregunta que nunca había formulado. Usted es mi hombre y yo la que abandono, usted es mi hombre y yo la que flaqueo. Usted, Martín Santomé, no sabe, al menos no lo sabe en esta espera, qué triste es ver cerrar la alegría sin un previo aviso de un brutal portazo. Usted, Martín Santomé, no sabe ni imagina qué triste y qué sola va a quedar mi muerte sin su vida. Estas historias de Benedetti, que tanto nos iluminaron, van a ser llevadas al cine en una película que va a dirigir Eliseo Subiela, argentino, que se llama El lado oscuro del corazón. La película es totalmente hecha con textos de Benedetti y es una fórmula maravillosa con el actor Giancarlo Grandinetti. O sea, todas estas culturas se retroalimentan unas a otras. Los argentinos hacen cine con las letras de Benedetti, nosotros nos imaginamos el mundo con los poemas de Benedetti y los relatos de Galeano. Esto va a crear un universo urbano, literario, en la época en que América Latina arranca como hacia la era de la modernidad, 70s, 80s, ¿sí? Que es una época en que nos volvemos culturas urbanas importantes y poderosas, pero también es el momento en que ellos están viviendo las dictaduras. Entonces, toda esa ambigüedad y este juego entre la utopía, la desesperanza, la dictadura, la supervivencia, en el cual nos hemos tenido que ver envueltos los latinoamericanos muchas veces en nuestra historia, pero sobre todo en esta época, es lo que esta gente va a llevar a la poesía. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la cada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como un atributo. Otro de los que fue muy famoso, digamos, de los icónicos es No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles tu júbilo, no quieras con desgano, no te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero sí, a pesar de todo, no puedes evitarlo y te congelas de júbilo, y quieres con desganas, y te salvas ahora,
y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas los labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Entonces, Benedetti llevaba las cosas a un nivel de simpleza y profundidades, a los formales y el frío, decía sus palabras, las de ella. O sea, tenía una manera de hacernos sentir que estábamos todo el tiempo tomándonos un café con él mientras nos leía sus poemas. Una virtud de aproximación, intimidad y facilidad que hacía de su poesía algo único. Entonces Mario Benedetti, pues montevideano él, que sacó su libro de las montevideanas, que describía también su relación con la ciudad, va a ser también musicalizado en sus poemas del sur, también existe, por Joan Manuel Serrat, que hizo un álbum completo con los poemas de Mario Benedetti. Y él nos hablaba de este Montevideo, que es una ciudad que se descubre poco a poco. Montevideo no es deslumbrante como Buenos Aires, uno se muere cuando la ve, como pasa con Buenos Aires o como puede pasar con Río de Janeiro, que son ciudades que cortan el aliento. No, ella se saborea. Un poco como Bruselas, que Bruselas a uno no lo deslumbra de entrada, pero vaya a caminar por el Art Nouveau y el Art Deco de ellos. Entonces, esta es en sus callecitas, es en su comida, es en su gente, es en los asados, que también son una parte importantísima de la cultura del Uruguay y de Montevideo, porque pues ellos tienen también una ganadería y una cultura de estancias, igual que los otros. Entonces, esta ciudad nos la va a describir Benedetti en su forma de entender cómo es que ella se revela íntimamente y tiene también todo lo cotidiano. Él escribe las cotidianas. Dice: estoy convencido de que en horas de oficina la ciudad es otra. Yo conozco el Montevideo de los hombres a horario. Los que entran a las 8:30 y salen a las 12. Los que regresan a las 2:30 y se van definitivamente a las 7. Con esos rostros crispados y sudorosos. Con esos pasos urgentes y tropiezos. Con esos viejos conocidos. Pero está la otra ciudad, la de las frescas pitucas que salen a media tarde, recién bañaditas, perfumadas, despreciativas, optimistas, chistosas. La de los hijos de mamá que se despiertan al mediodía y a las 6 de la tarde llevan aún impecable el blanco cuello de la tricolina importada. La de los viejos que toman el omnibus hasta la aduana y regresan luego sin bajarse, reduciendo su módica farra a la sola mirada reconfortante con quien recorren la ciudad vieja en sus nostalgias. La nostalgia también está totalmente presente. Hay otro personaje aquí que se llama Juan Carlos Onetti. Juan Carlos Onetti crea un universo para describir a Montevideo. Es una ciudad que él llama Santa María. Y Santa María es a Montevideo lo que Macondo es a nosotros. Sí, pero como ellos son sureños, no es una realidad mágica. No es un mundo plagado de maravillas que se desbordan de lo inusual y de lo cotidiano y de lo fantástico. Es nostálgica. Los personajes son perdedores, o sea, los perdedores de Onetti, nadie ha perdido como pierden los personajes de Onetti. Es esa Santa María, mira, el terreno de Santa María no tiene ninguna elevación de importancia. La ciudad, la colonia, el paisaje total que puede descubrirse desde un avión, baja sin violencia, llenando un semicírculo hasta tocar el río, hasta el interior. La tierra es llana y pareja, sin otra altura notable que la de los montes. También imagino Santa María desde mi humilde altura, como una ciudad de juguete, una candorosa construcción de cubos blancos y conos verdes, transcurrida por insectos tardíos e incansables. Esos personajes de Onetti, hay un cuento hablando de la nostalgia que se llama Esbjerg en la costa, que es un uruguayo que está casado con una mujer danesa. Y esta mujer danesa de pronto adquiere la costumbre de salir a cualquier hora del día o de la noche, sin dar ninguna explicación.
Él no puede la curiosidad y decide seguirla. Y cuando la sigue, se da cuenta que ella va al puerto a ver partir los barcos para Dinamarca. Se da cuenta que ella tiene una nostalgia de tierra, un mal de tierra que la está matando. Entonces siente la necesidad de encontrar el dinero para mandarla a Dinamarca. Hace toda una jugada tratando de robarle una plata al jefe, el jefe lo pilla, todo le sale al revés, queda endeudado pero sin la plata, fracasa todo su plan. Los personajes de Onetti se enfrentan día a día al fracaso y son perdedores durísimos de esta Santa María donde nada parece salir bien. Y resulta que él, en vista de que toda su maniobra fracasó, de que no solamente no logró conseguir el dinero, sino que además quedó debiéndolo, considera su deber moral, porque no puede hacer otra cosa, acompañar a su esposa cualquier día, a cualquier hora del día o de la noche, a sentarse en el puerto a ver partir los barcos para Dinamarca. Ese es el tamaño de la nostalgia que se siente en Montevideo. Pero también hay unos contrastes de alegría. En Montevideo hay un mercado del puerto. En el Año Nuevo, a las 12 del día, uno va al mercado a almorzar, estas carnes deliciosas que ellos preparan. La gente se va a almorzar con todo decoro, como quien está almorzando, familias, todo el mundo, digamos, bien, normal. Pero a las 12 del día empiezan a poner sidras y agua a venderla en las calles. Y la gente empieza a comprar la sidra y el agua. Y de un momento a otro se desata un festín, o sea, un carnaval, una guachafita, un desorden. Y todo el mundo empieza a mojar a todo el mundo con la sidra sin ningún tipo de reparo. Y esto se forma una jugarreta interminable y luego llegan las batucadas y empiezan a tocar y se va formando una fiesta gigantesca, pero es una fiesta linda, inocente, alegre, porque nadie se pone bravo, ya usted lo lavan de pies a cabeza y los niños tienen permiso de disparar con sus pistolas de agua a discreción a todos los adultos como quiera que les provoque. Entonces, hay un momento en que uno sale del mercado estricto y se va a dirigir hacia la gran cinta, hacia la avenida, huyendo de todo este relajo y pasa por unos edificios donde cree que ya está a salvo. Pero la gente en los edificios está esperando a los que creen que se salvaron y les empiezan a botar baldes de agua desde los balcones, de manera que de ahí no sale seco nadie. Pero además pegajoso por la sidra. Esta gran fiesta es un desborde de alegría, de juego, de lúdica, y como les digo, nadie se pone bravo porque esto es un carnaval y de eso se tratan los carnavales. Sí, de despojarse de toda pompa, de toda investidura y entregarse a la alegría colectiva. Esto es una cosa absolutamente increíble, dura hasta el final de la tarde más o menos. Hora en que la gente pegajosa, lavada, completamente encharcada, se dirige a sus casas, se ponen muy elegantes y se preparan para recibir el Año Nuevo en sus casas. Y la noche del Año Nuevo ya es una noche de cenas íntimas, de encuentros familiares. Pero la tarde se vive en el mercado del puerto y se vive en el mercado del puerto sin reparos, en la alegría y en la algarabía de lo que puede ser un mediodía de un 31 de diciembre en Montevideo. Entonces, ellos tienen estos, las extremas alegrías, las grandes librerías, las enormes discusiones, el cine tan impresionante. Ellos son muy buenos cineastas también. Y tienen la música y tienen un espectro cultural impresionante sobre los Tupamaros. Costa Gavras, el gran cineasta griego de los años 70, hizo una película que se llama Estado Sitio. Costa Gavras hizo toda clase de cine también, hizo una película contra el estalinismo que se llama La Conversación, contra la dictadura de los griegos que se llamaba Zeta, Está Vivo. O sea, todo el cine político de la época lo hacía Costa Gavras.
y él va a hacer una película sobre la historia de los Tupamaros en el Uruguay, digamos, con el pensamiento de la época. Es en una época en que el mundo se concebía así. Y ellos llegaron a hacer de alguna manera un relato muy grande también en los 70s. Entonces está todo eso, ¿sabes? Está la dictadura y el relajo del mercado del puerto, está la literatura, está el cine y está también el fútbol, que es absolutamente impresionante. Y de toda esa mezcla es que va a salir un personaje como Pepe Mojica, que va a gobernar del 2010 al 2015 y que va a dar un ejemplo de sencillez, de humildad, de sensatez, de sentido común, tratando de gobernar un país con el sentido común como pocas veces pasa. A nivel musical, ellos tienen a Jorge Drexler, un cantante de marca mayor que se ganó, el mundo lo conoció cuando se ganó el Oscar a la mejor canción por su película, por su canción Al otro lado del río, banda sonora de los diarios de motocicleta. Y cuando a él no lo dejaron cantar su propia canción en Hollywood, porque no lo conocía nadie, entonces pusieron a Santana a cantar la canción. Pero cuando él pasa a recibir el Oscar, en lugar de dar agradecimientos o en lugar de decir algo, canta a capela su canción Al otro lado del río. Y la historia de él además es muy bella porque él era médico y un día atendió a Joaquín Sabina y le dio como por contarle a Joaquín Sabina que él cantaba o componía. Y Joaquín Sabina le dijo: a ver, muestra a ver qué es lo que usted canta. Y él le cantó y Joaquín Sabina le dijo: no, usted no es ningún médico, ni lo va a hacer. Se le acabó la carrera de la medicina. Usted lo que va a hacer es un gran cantante. Y lo bautizó como cantante. Hay una canción que Jorge Drexler le dedica a Joaquín Sabina sin nombrarlo, pero agradeciéndole. Y es uno de los grandes cantautores. Esta gente tiene gente de cantautores, de grandes, de personas que son capaces de ilustrar el mundo en el que viven. Drexler tiene y su último disco es absolutamente impresionante porque además hila una cantidad de moléculas siderales, literarias, astronómicas, para crear tintas tontas, para crear muchas historias. Es un universo la música de Jorge Drexler. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Y también está de los cantores de la época de la canción protesta, de los que hemos estado hablando, de la misma, digamos, de la misma cuerda de Violeta Parra y de los Parra y de Víctor Jara y de Mercedes Sosa y de Inti Illimani, está Daniel Biglietti. Y él también cantaba a desalambrar. Y está Citarrosa en la parte folclórica, que comparten toda esa cultura con Argentina. Tanto la cultura del campo como la cultura urbana, y tienen, digamos, una cantidad de referencias comunes, cada uno con su propio guiso sureño. Ellos tienen el Museo del Mar, que es un museo bellísimo dedicado a la historia marítima del Uruguay, que es lo que los determina, porque pues ellos están de cara al Atlántico y por detrás pues están esos gigantes que los rodean. Entonces pues el Atlántico normalmente los llama, ¿sí? Porque a veces les queda más cerquita que todo lo demás. Entonces entre el folclore, los cantautores, la cinematografía, la poesía, el fútbol, la literatura, la historia
y la capacidad de identidad y construcción de cultura propia que desarrollaron los uruguayos desde el paisito y una ciudad tan única y especial como Montevideo, terminamos aquí nuestra historia por esa ciudad marítima, salobre, poética, nostálgica, hermosa, íntima, que siempre nos espera con una calidez impresionante y un buen mate. Con todo amor a Montevideo. Entonces, desde los espacios del estuario de la creación de Montevideo, desde los espacios de sus tremendas independencias, del paisito, del fútbol, de Forlán, de los campeonatos mundiales, de Onetti, Quiroga, Benedetti, Juana Di Barború, desde los espacios de la música, de la nostalgia, de la poesía, de los cantautores y de toda la enorme cultura que emana del paisito y de la ciudad de Montevideo, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Estudio y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, con la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido y con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.